El objetivo del deporte no está propiamente en la salud, es decir, el deporte no tiene como enfoque el potenciar la salud, tiene más bien como enfoque ganar. Y esto es porque el deporte es competitivo y, como algunos dicen, el deporte es cruel, llega a sacrificar todo lo que sea necesario por la gloria de la victoria, y muchas veces en esto la salud puede ir de por medio. El deporte tiene como fundamento el alto rendimiento, y el alto rendimiento es una alta exigencia, muchas veces con una baja tasa de recuperación. Ojo, no es que el deporte sea algo que no se deba realizar, es que hay que precisar hacia dónde nos lleva cada cosa. El deporte no tiene propiamente un enfoque en el equilibrio orgánico, la homeostasis que llamamos salud, más bien en la competitividad, en el espectáculo, si lo queremos ver también así. El deporte en ese sentido es un espectáculo. Y de hecho, entre el mundo del deporte, particularmente en la medicina del deporte, se dice que un paciente, un deportista de alto rendimiento, se debe de abordar muy similar a un paciente crítico, y esto es porque la alta tasa de oxidación, de inflamación secundaria al ejercicio, puede conducir al deportista a ese desequilibrio que veríamos en un paciente crítico. El ejercicio en un estado normal, solo la exigencia física ya produce ciertas sustancias que podríamos identificar como inflamación y como oxidación, que hasta cierto punto tienen efectos favorables. Pero ¿qué pasa cuando eso se perpetúa o se cronifica a lo largo del tiempo? Bueno, es cuando el deporte pudiera dejar de ser saludable. Y bueno, esta exigencia física, como decía hace un momento, es un alto desgaste con una baja tasa de recuperación, produciendo un desbalance, una sobreexigencia al organismo de la cual no puede restablecer nuevamente el orden o la homeostasis. El deporte no tiene nada negativo, y de hecho el propósito de este video no es desalentar la práctica del deporte, pero sí entender que si lo que un individuo busca es la salud, el bienestar, el equilibrio y balance, esto dependerá sí de una práctica de ejercicio debidamente dosificado, prescrito, con una intensidad y frecuencia adecuada, con objetivos medibles, pero que también sepa que parte de la estrategia para la salud es el descanso apropiado. Claro, el descanso entre un entrenamiento y otro, que puede ser determinado número de horas, días, el descanso nocturno, es decir, el cuerpo en realidad requiere la reparación para generar las adaptaciones. En ese sentido, el ejercicio solo es un estímulo, el estímulo que el cuerpo requiere para hacer adaptaciones que conocemos como acondicionamiento físico o un buen estado de salud. Posiblemente aquí la confusión radica en que de manera coloquial utilizamos distintos términos para referirnos a lo mismo: hacer ejercicio, hacer deporte, hacer actividad física, movimiento, y no es lo mismo. Cada uno de ellos tiene sus implicaciones y cada uno de ellos puede tener un alcance distinto. Cuando hablamos de deporte, hablamos de una disciplina sistematizada, estructurada, con objetivos particularmente competitivos, y por supuesto competitivos, pero que nos llevan a la victoria, idealmente. Cuando hablamos de salud, nos enfocamos en el entrenamiento, pero basado en la prescripción del ejercicio, y eso puede involucrar entrenamiento cardiovascular, puede involucrar entrenamiento de la fuerza, puede involucrar entrenamiento motor como coordinación, elasticidad, flexibilidad, las distintas variables que caracterizan al ejercicio, y eso es lo que debidamente prescrito puede apuntar hacia la salud. Finalmente, para ilustrar este punto, la teoría del síndrome de adaptación de Hans Selye puede ser bastante apropiada, que aunque no es exclusiva del deporte o del ejercicio, sino de la biología y de la respuesta biológica al estrés, vaya que en el deporte y en el entrenamiento, en el ejercicio, tiene una aplicación muy importante. En el eje X, en el eje horizontal, tenemos el estado basal, un estado de equilibrio. Y en esta línea azul se representa un primer estímulo, un agente estresor, que podría ser una infección, podría ser un ayuno, someterte a frío, a calor, o bien el entrenamiento. El entrenamiento es un estresor, que si es un estresor agudo en una sesión de entrenamiento, produce este agotamiento o esta caída en el equilibrio.
el cuerpo va a compensar generando adaptaciones y llegado a un determinado momento esas adaptaciones se llevan a cabo porque hubo descanso y el organismo vuelve a su equilibrio basal, a la homeostasis, pero con ciertas mejoras que conocemos como hormesis. Pero, ¿qué ocurre cuando este agente estresor, como el entrenamiento, se lleva a cabo de manera repetida durante largo tiempo y no se permite al organismo llevar a cabo la adaptación? Bueno, aquí hablamos de una supercompensación. El organismo ante este estrés ya no agudo sino crónico va a hacer una supercompensación para adecuarse a la demanda, a la exigencia del deporte en este caso, y eventualmente esa sobrecompensación lleva al organismo a un agotamiento, donde hay una oxidación elevadísima, un estado inflamatorio igualmente elevado, y en lugar de volver a un estado basal, lo lleva a una carencia, a una pérdida de funcionalidad, a una pérdida de la homeostasis. Es esta la adaptación que nuestro organismo siempre busca a fin de generar el equilibrio, y en el primer escenario, ese estado basal de inicio y final después del estrés y la compensación del organismo es lo que nos lleva al acondicionamiento físico y a la salud. Si este tema es de tu interés, puedes buscarme en Instagram. Aquí publico información relacionada a salud, entrenamiento, bienestar, nutrición, y también puedes estar al pendiente de próximos videos en este mismo canal.